La locura de la democracia, una enfermedad espiritual, Padre Stephen Freeman. La locura de la democracia, una enfermedad espiritual, Padre Stephen Freeman. Los demonios de Dostoyevsky cuentan la historia de una revolución dentro del contexto de un pequeño pueblo y un puñado de personalidades. La extraña mezcla de filosofía y neurosis, la psicología de masas y el desprecio a la tradición de moda se unen en la locura de una carnicería. Es un helter-skelter del siglo XIX que predijo con previsión el siglo por venir. Nuestra propia versión de la misma enfermedad se desarrolla con menos derramamiento de sangre, aunque con una pasión similar. Este artículo intenta describir esa pasión. Lo he llamado el pecado de la democracia, la idea de que el universo carece de jerarquía y que todas las cosas, incluidos nosotros, se describen correctamente como iguales. Esta es la cuarta aparición de este artículo, lo que indica que mi mente a menudo vuelve a sus observaciones. Vale la pena repetirlo. El encuentro de Jesús con el centurión romano, Mateo 8 y 5 al 13, es una de las experiencias menos modernas de toda la Escritura. De todos los relatos del Nuevo Testamento, este sería el más difícil de repetir en nuestra cultura. En nuestro mundo, nosotros mismos somos nuestra única autoridad, no estamos por encima de nadie ni sometidos a nadie. Estamos llenos del espíritu de la democracia, y como tales, despreciamos el reino de Dios. El mundo de los reyes y gobernantes comenzó a derrumbarse en el mismo momento en que las naciones-estado comenzaron su ascenso. En 1534, Enrique VIII de Inglaterra repudió cualquier autoridad superior a él mismo con respecto a la Iglesia de Inglaterra. Poco más de un siglo después, el Parlamento siguió su ejemplo y derrocó al propio rey y lo decapitó. La misma suerte corrió el rey de Francia 150 años más tarde. La marcha del progreso moderno ha supuesto la muerte para los tiranos, salvo que no ha sido así. Cuando Enrique se negó a reconocer la autoridad del Papa, se hizo a sí mismo un Papa. Con cada avance y repudio de la autoridad en sí no desaparece, simplemente se universaliza. Hoy, en el cristianismo contemporáneo, se dice que todo hombre es papa, mientras que hace unas generaciones se afirmaba que solo la Biblia tenía autoridad. Hoy también eso ha sido derrocado. Cada persona es su propia autoridad. Y añadiré que si cada persona es su propia autoridad, entonces no hay autoridad. Tal vez sea una afirmación extrema. Tenemos jefes en el trabajo, profesores en las aulas y otras autoridades. Pero como puede confirmar cualquiera que tenga autoridad, esos cargos están sometidos a una presión y un escrutinio cada vez mayores. A menudo tienen autoridad, solo porque tienen poder coercitivo. La autoridad que reside naturalmente en una persona o en un cargo ha desaparecido prácticamente de nuestro mundo. Simpatizo plenamente con el lugar político de la democracia. Evolucionó como un medio para hacer frente a la tiranía, aunque a menudo es bastante ineficaz para enfrentarse a los líderes modernos que tiranizan en nombre de la democracia, o a las tiranías de varias democracias, cuando vencen a sus enemigos en las urnas. Pero no ofrezco ninguna sugerencia política en este artículo, y no tengo ningún interés en una conversación sobre el tema. Estoy, sin embargo, profundamente interesado en la enfermedad espiritual que acompaña a la interiorización del proyecto democrático. No solo hemos estructurado nuestro mundo político de forma democrática, sino que hemos espiritualizado el concepto y hemos hecho de él una descripción de cómo es realmente el mundo y de cómo debería ser. Los supuestos de la democracia se han convertido en los supuestos de la moral moderna y en la matriz de nuestra visión del mundo. Es esta interiorización de la democracia lo que hace que el centurión sea imposible en nuestro tiempo. La gente del mundo moderno tiene un sentido de la igualdad inherente, y a menudo se resiente de cualquier afirmación de autoridad. Por supuesto, la igualdad es cierta en cierto modo y totalmente falsa en otro. Es cierto que todas las personas tienen el mismo valor, ninguna vida es más valiosa que otra. Pero según casi cualquier otra medida, no somos iguales, porque no somos proporcionales. Tengo el mismo valor, pero no soy tan inteligente como otro. Tengo el mismo valor,
pero no soy tan talentoso, ni tan guapo, ni tan rico, ni tan hábil, ni tan sabio, etc. Aparentemente, la inteligencia, el talento, la belleza, la habilidad, la riqueza y similares no son los estándares adecuados de comparación cuando hablamos de igualdad. Pero nuestro sentido interior de la igualdad a menudo nos hace afirmar la igualdad donde no existe. Esto es particularmente cierto en la vida espiritual. A veces me dicen, no necesito confesar mis pecados a un sacerdote. Puedo rezar directamente a Dios. Un joven me dijo esto hace poco y añadió, la Biblia dice que solo debemos confesarnos con Dios. Le señalé que en realidad estaba equivocado, que en su única mención a la confesión, la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Se quedó sorprendido y consternado. Las Escrituras también hablan de ancianos y líderes y obediencia y respeto, y muchas otras cosas que no tienen cabida dentro del espíritu de la democracia. El error del joven fue pensar que la Biblia afirmaba su visión democrática del mundo. Pero las Escrituras pertenecen al mundo del centurión romano. Mucho de lo que hoy pasa por protestantismo no es nada de eso. Más bien, es un manto apenas velado para el espíritu democrático en la oración. La salvación por gracia mediante la fe es un eslogan para el individualismo, un cristianismo por derecho. No hay obras, no hay requisitos, solo un derecho por gracia. Porque la última forma de democracia es la persona que no necesita a nadie más, ni iglesia, ni sacerdote, ni sacramento, solo al Dios de mi entendimiento que me salva por gracia y me garantiza que puedo hacerlo solo. Nuestras formas externas de cristianismo se están transformando tan rápidamente como el mercado puede imaginarlas. Incluso las reuniones dominicales de los nuevos ateos difieren poco de muchas reuniones cristianas. Puede que Dios mismo no sea necesario para la espiritualidad de nuestra democracia. ¿Dónde encaja Dios en un mundo de iguales? El mundo clásico del cristianismo ortodoxo es profundamente antidemocrático, sostiene que el universo y todo lo que existe está jerarquizado. Esta enseñanza no es un artefacto de un antiguo patriarcado, una típica crítica democrática, sino una parte esencial del Evangelio cristiano. Porque si Jesús es el Señor, entonces el universo tiene un Señor. La espiritualidad democrática desconfía de toda jerarquía, cualquier cosa que desafíe el mito de la igualdad, se vive como una amenaza. Jesús nunca dijo nada sobre la veneración de los santos, el honor de los iconos y las reliquias, el lugar que ocupa la Madre de Dios, son profundamente ofensivos para la democracia moderna. Las quejas que escuchan quienes rechazan tales cosas son bastante reveladoras. Rara vez se escucha la protesta clásica de los verdaderos iconoclastas. Más bien, es la declaración moderna, no necesito a nadie entre Dios y yo. Es el acceso universal a Dios, sin interferencias, sin mediaciones, sin jerarquías, sin sacramentos, en definitiva sin necesidad de otros, lo que ofende la forma jerárquica del cristianismo clásico. Una vida espiritual sin canon, sin costumbre, sin tradición, sin reglas, es la máxima libertad democrática. Pero desata la tiranía de la imaginación individual, porque sin tradición mediadora, el creyente moderno solo está sujeto a su propio capricho. El efecto es no tener más Señor que el Dios de su propia imaginación. Incluso su apelación a la Escritura carece de efecto, porque es su propia interpretación la que domina la palabra de Dios. Si no tenemos jerarquía, no tendremos a Cristo como Señor. No podemos inventar nuestro propio modelo del universo y exigir que Dios se ajuste a él. Debo añadir, entre paréntesis, que a pesar de nuestros sentimientos democráticos, el universo es intrínsecamente jerárquico. Podemos imaginarnos totalmente individualizados y autónomos, sin necesidad de los demás, pero eso es ficción. Si nos desprendemos de las verdaderas estructuras y jerarquías de la creación de Dios, solo descubriremos otros amos de carácter demoníaco. Los dioses de nuestra propia creación no son menos que la locura misma. Es un gran logro espiritual no conformarse a este mundo.
Las ideas y supuestos de las modernas democracias de consumo impregnan casi todos los aspectos de nuestra cultura. Se convierten en una parte inevitable de nuestro paisaje interior. Solo examinando tales supuestos a la luz de la tradición cristiana más amplia podemos esperar permanecer fieles a Cristo en la verdad. Quienes insisten en la ausencia de autoridad espiritual o exigen que nada medie en la gracia, descubrirán que sus vidas sirven al amo más cruel de todos, el espíritu de la época. Padre Stephen Freeman. Gloria a Dios por todas las cosas.